Vamos a hablar de la integración de EndNote con EndVivo. Este es el ambiente principal de EndNote. Realmente es una herramienta que facilita, en primer lugar, la búsqueda de bibliografía a través de bases de datos especializadas. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de organizar nuestras bibliografías en grupos temáticos que nos permiten en un momento dado organizar de manera eficiente dicha información. Vamos a hacer un ejemplo de una búsqueda. En primer lugar, vamos a buscar un tema genérico a través de algunas de las bases de datos que están disponibles. Vamos a buscar un tema de orden médico. En PubMed, por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, cáncer de seno, por ejemplo, en mujeres. Aquí podemos hacer uso en las búsquedas de los operadores lógicos, como el y, el o el no. Recordemos que el cáncer de seno no es exclusivo de las mujeres. En este caso podríamos estar buscando información relacionada que no tenga que ver con los hombres. Entonces podríamos descontar todas las referencias que tengan que ver con los hombres. Entonces, en este caso, ya tenemos los campos condicionados. Hacemos nuestra búsqueda en la base de datos de PubMed, por ejemplo. Vemos que hay una gran cantidad de artículos. Vamos a limitarlo a una corta búsqueda de al menos unos 50 artículos. Esta sería la primera funcionalidad que tiene el software, de proporcionarnos, entre otras, bibliografía absolutamente reciente. Nos la va a organizar desde lo más reciente. Por ejemplo, esta búsqueda que restringimos apenas tiene 50 artículos y todos ellos son del 2014. De esta manera nos va a ayudar a organizarnos. Por otro lado, como les decía, podemos generar a partir de la búsqueda ya apropiarnos de una colección que identifique concretamente el tema que hemos buscado. Para ello también podríamos almacenar junto con la bibliografía la búsqueda de los artículos full text, de tal manera que no solamente nos va a permitir hacer una actualización bibliográfica fácilmente, sino que también nos permite hacer captura de las bibliografías full text. Entonces simplemente nos ubicamos, seleccionamos las bibliografías, le pedimos la búsqueda completa de los artículos y él va a hacer la búsqueda en la internet de aquellos artículos que estén disponibles, y también nos va a arrojar los sitios relacionados en los cuales puedo conseguir el artículo. Seguramente muchos de ellos pertenecen a revistas que son, hay que tener suscripción y por lo tanto habría que entrar en contacto con ellos. Pero el programa también nos va a facilitar dichos hallazgos. De esta manera es como complementariamente nos presta una gran utilidad
en la conexión con En Vivo, el cual nos va a permitir llevarnos la bibliografía junto con los artículos en PDF, de tal manera que podemos seguir haciendo el análisis de dichos artículos dentro del programa cualitativo. Como vemos aquí el progreso de los hallazgos, bueno, aquí continuamos entonces observando la traída de los artículos completos. Enseguida que hemos terminado esta búsqueda de los artículos completos, podemos generar entonces un grupo organizado de dichas bibliografías, podemos ordenarlas, incluso podríamos filtrar solamente aquellas bibliografías que han obtenido un resultado positivo en la consecución de los artículos completos. Bien, creo que nos falta uno solo y terminamos. Efectivamente, de estos 50 artículos, hemos podido encontrar 27 full text con su PDF ya agregado. Podemos aquí organizarlos inclusive para continuar nuestra labor dentro de EndNote. Podríamos hacer lectura de los PDFs, podríamos buscar nuestro artículo, podemos hacer lectura, podemos hacer anotaciones dentro del artículo, usar las herramientas de resaltado, etcétera. Como quien dice, previa al trabajo cualitativo, podemos agregar notas y comentarios que podrían ser utilizados más adelante en En Vivo. De esta manera, entonces, aquí en la parte superior vemos las herramientas respectivas para hacer dichos ajustes. También tenemos el editor de notas y de esta manera podríamos agregar esta información que sería útil para posteriormente recuperar en Vivo como una previa selección de la información a la cual le vamos a realizar dicho análisis. Bien, enseguida entonces que hemos revisado nuestros artículos, que ya sabemos que son útiles para nuestra investigación, podemos seleccionarlos. En este caso voy a agregarlos todos y a una nueva colección en el cual podemos crear un grupo que podríamos llamar cáncer de seno en mujeres. Ok, entonces a dicho grupo se han agregado las 50 bibliografías que hemos agregado a nuestro proyecto, a nuestra biblioteca, y en este momento tendríamos ya la información necesaria. Ok, perfecto, Jorge. Parece que ya superaron los problemas que había de audio. Y en este momento, lo que nosotros haríamos es seleccionar los artículos full text junto con mi bibliografía, de tal manera que tengo la posibilidad de llevarlos directamente a En Vivo a través de una simple exportación. Entonces ingresamos a archivo, le decimos exportar dicha bibliografía
seleccionamos un formato que es más compatible, nos sugiere el TXT, pero es recomendable hacerlo en XML, que es un lenguaje de compatibilidad mayor para los formatos que contienen las bibliografías y darle la compatibilidad respectiva con el programa de en vivo. Entonces vamos a exportar dichas bibliografías. Vamos a ponerle cáncer de seno y lo guardamos en el escritorio. Bueno, EndNote nos va a permitir algunas otras, voy a mencionar algunas otras características de EndNote. Por ejemplo, la selección de referencias a partir de lo que ustedes ya han buscado, con temas más específicos, la posibilidad de crear grupos inteligentes de información, es relacionado con algún tema más concreto. Por ejemplo, podríamos elaborar una búsqueda en relación a una proteína que se ha estudiado con el cáncer, de tal manera que podríamos hacer un grupo inteligente, un Smart Group, y buscar allí mismo temas más específicos. Entonces, como les digo, podríamos buscar, bueno, ya había una de Jorge, perdonen que yo no había visto la pregunta de Jorge, discúlpame. Dice Jorge, si uno cuenta con acceso a las bases de datos pagas, ¿se puede autorizar de forma permanente para esta búsqueda online? Sí, Jorge, es correcto. Algunas de las búsquedas bibliográficas se pueden hacer a través de las bases a las cuales estamos suscritos. Les va a pedir una serie de características para la conexión que nos debe dar el proveedor, pero sí lo pueden hacer sin ningún problema. Elvira nos dice si la búsqueda online en PubMed está cargada de manera automática. Sí, Elvira, hace parte de las bases de datos que están disponibles. Sin embargo, algunas otras bases de datos a las cuales, por ejemplo, estamos suscritos a través de las universidades, es posible hacer las búsquedas más de las veces cuando estamos en el dominio de la universidad. Nos facilita el acceso a dichas bases de datos y van a poder descargar sin ningún problema dichas bibliografías completas. Bueno, entonces lo siguiente sería hacer una búsqueda para crear un grupo nuevo, el cual podríamos renombrar directamente en la parte superior, que sería entonces todo lo que se relacione con cáncer de mama o de seno más bien, con la proteína, P53. Entonces, esta búsqueda ya sería específica dentro de las bibliografías que ustedes han obtenido, creando temas más concretos, entonces que contenga la proteína P53. Esperemos hacer algunos hallazgos por lo menos, y al mismo tiempo que él me va a crear esta agrupación de bibliografía más específica, nos va a permitir hacer la búsqueda a lo largo de todos los artículos sin hacer una lectura exhaustiva. Entonces, a partir de allí, creamos nuestra búsqueda concreta. Vemos que nuestra búsqueda arrojó 11 artículos. Uno de ellos
completo, como podemos observar. Allí en la parte derecha se previsualiza el artículo para si quisiéramos hacer lectura del mismo, lo podemos hacer allí en Note. Bien. Aparte de la organización en grupos bibliográficos, nuestras bibliotecas pueden servirnos y ser muy útiles en el caso de citar mientras escriben. Esa sería la otra gran utilidad de los programas o administradores bibliográficos, donde si una persona quiere crear ya sus artículos propios, seguramente vamos a poder contar con la bibliografía y poder producir de una manera más eficiente. Entonces aquí podríamos decir, según el autor, aquí podríamos comenzar a citar. Estoy en el procesador de palabras. El procesador de palabras va a integrar los administradores bibliográficos. En este caso, estamos hablando de EndNote, y aquí aparece RefWorks, también es de la misma familia, solo que RefWorks solo trabaja en la nube, y en este caso utilizaríamos el EndNote de tal manera que haríamos la conexión. Podemos hacer una conexión a la nube donde tenemos nuestra cuenta también. Hay una cuenta relacionada con EndNote que nos permite hacer también la citación desde la misma. Esta aplicación en la web 2 se llama MyEndNote Web. Nos va a permitir hacer conexión desde allí e insertar las bibliografías en el estilo que ustedes consideren. Entonces simplemente podemos buscar algún autor. Bueno, me perdonan que yo me metí a mi base de datos sin... vamos a ver si encontramos alguno rápidamente. Ok. Y podríamos... nos muestra toda la lista de autores que tenemos allí en la base de datos. Podríamos estar buscando algún artículo en especial, uno o algunos de ellos. Podemos hacer citación de más de uno de ellos e insertar la respectiva bibliografía. Al mismo tiempo de la citación en la norma correspondiente. En este caso estamos citando con la APA y podríamos agregar simplemente el término de bibliografía, que sería nuestro capítulo final del trabajo. Es importante destacar también cómo en los programas cualitativos la utilidad de la bibliografía no va a ser solamente en el trabajo o recolección de datos de campo, sino también en la construcción del proyecto mismo. Esto podría ser una etapa previa a la elaboración de nuestros proyectos, junto con la bibliografía y, por supuesto, algunas otras estrategias como la construcción de las categorías iniciales a partir del marco teórico o de la bibliografía que tengamos. Quería mostrarles que podemos cambiar el estilo de citación al que nosotros
estemos acostumbrados, podemos agregar nuevos estilos. Perdónenme que podrían agregar, sin embargo, bueno, aquí estoy conectado, no lo voy a hacer en este momento, pero no tendrían ningún problema en traer nuevos estilos a partir tiene más o menos unos 5.000 estilos diferentes de citación, los cuales pueden ser usados y previamente agregados a nuestros estilos preferidos. Bien, entonces una vez que hemos aclarado la utilidad de nuestro programa, de nuestro gestor bibliográfico, podemos ir a en vivo para continuar nuestra labor de trabajo concretamente con las bibliografías. Entonces vamos a crear en vivo un proyecto nuevo en el cual vamos a incorporar dicha bibliografía. Entonces, en este caso vamos a hablar de cáncer de seno en mujeres. ¿Ok? Bien, en general, ¿qué podemos hacer en un programa cualitativo? La intencionalidad de un programa cualitativo va a ser la selección de información o segmentación de las referencias de los textos que estamos analizando para de una manera oportuna seleccionar la información tal como lo hacíamos en los métodos manuales con un resaltador o quizá con las tijeras y el colbón, recortando y pegando la información de nuevo, la que estuviera relacionada con algunos aspectos o categorías que permitan explicar la información que allí se encuentra. Por otro lado, es muy útil para hacer también el análisis extenso, nos va a permitir tener algunas herramientas para la documentación. Todo el tiempo nos va a permitir hacer descripciones de los elementos que vamos agregando. Bien, entonces, en vivo en especial va a tener compatibilidad con documentos de texto, PDFs, podemos hacer análisis de encuestas con pregunta abierta y también se dice que en vivo es un programa de métodos mixtos porque nos permite combinar las dimensiones sociodemográficas con las preguntas abiertas, que son las que tendríamos que analizar dentro de en vivo, de tal manera que los referentes cuantitativos, que serían los atributos, podrían ser elementos para clasificar la información. También podemos utilizar diferentes formatos multimediales como el audio, el video, las fotografías, imágenes, esquemas y asimismo otra serie de recursos como por ejemplo información proveniente de diarios de campo como el Evernote o el OnOne. También tiene compatibilidad con SurveyMonkey, que es un sitio para hacer encuestas en línea, de tal manera que podríamos descargarlo no solamente de allí, sino también de sitios públicos como son el Google Drive, que también tiene formularios. Respecto a la información proveniente ya de los gestores bibliográficos, nos va a permitir trabajar con programas como, adicionalmente de EndNote, nos va a permitir trabajar con Mendeley, con RefWorks, como les había mostrado, y con Zotero.
Por supuesto, si ustedes tienen algún otro gestor bibliográfico, podrían no tener problema manejando algunos formatos que sean compatibles con algunos de estos programas. Bien, adicionalmente vamos a poder capturar información proveniente de las redes sociales y de páginas web para hacer trabajos específicos de análisis con información proveniente de estas redes, tales como Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, etcétera. Entonces vamos a poder capturar no solamente, por ejemplo, en el caso de YouTube, si tenemos un video que genera una polémica respecto a un tema, vamos a poder descargar el video junto con la base de datos de los participantes, de tal manera que podemos hacer el análisis de dicha información. Bien, entonces, para continuar con el ejercicio, podemos entrar ya desde los datos externos, desde otros recursos, entramos al EndNote para buscar nuestra información correspondiente a el cáncer de seno. Entonces abrimos y nos muestra una ventana en la cual podemos tomar decisiones respecto a la información que estamos subiendo. Generalmente se trata de especificar el tipo de información que estamos subiendo. Si se trata, por ejemplo, de una clasificación múltiple, ya no de referencias específicas de artículos, sino de libros y otra serie de información, podríamos variar el tipo de recursos que estamos agregando. Podemos también especificar en un momento dado en qué lugar los queremos almacenar, si tenemos carpetas específicas para lo mismo, para la información. Y también si hemos creado alguna información adicional que está ligada, por ejemplo, a algunas notas que fueron agregadas, palabras claves, la posibilidad por defecto viene generada de crear un memo a partir de dicha información. Al igual que podemos agregar los valores de atributo para una clasificación de la información que traemos. En general, si no tenemos ninguna dificultad, podríamos agregar toda la información. Araceli, ¿cuál sería el objetivo principal para utilizar en vivo? Bueno, tratándose de la bibliografía, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, una de las utilidades principales es la posibilidad de construir incluso los protocolos o de hacer el acompañamiento del trabajo de campo. Básicamente, eso en lo que respecta al análisis cualitativo, pero también, por supuesto, ir complementando, podríamos tener disponible la bibliografía en el momento en que necesitamos construir nuestro proyecto ya con los datos de campo. Podría hacerse una citación a partir de allí, o sea, vamos a tener los artículos de tal manera que pueden ser consultables y sería mucho más eficiente hacer nuestro análisis colocando ya la información pertinente para ir avanzando en el análisis extenso especialmente. Como decía también, la posibilidad de construcción de las categorías iniciales, que es otra de las grandes ventajas de tenerlo, o también la posibilidad de hacer producción propia. Si vamos a escribir un artículo y tenemos los temas separados por categorías, podría brindarnos facilidades para obtener más rápidamente la información, depender un poco menos de nuestra memoria
y de los artículos en físico y la posibilidad ya de organización misma. Claro, por supuesto, en vivo nos va a permitir una optimización no solamente de tiempo, claro, sino que también en un solo proyecto vamos a tener allí toda la información organizada y nos va a permitir producir más rápido los resultados. Entonces, sí, efectivamente, Araceli, muchas gracias. Entonces, importamos dicha información que traemos desde Node, ok. Y como podemos observar, ya tenemos nuestra lista de documentos, los 27 PDFs que habíamos recuperado. Podemos abrirlos sin ningún problema en vivo y comenzar ya específicamente con la selección de los temas o ya el análisis específico sobre los contenidos de la información, ¿sí? Específicamente que deseamos analizar. Por ejemplo, podríamos hablar aquí de la metástasis. Hablaríamos de pronto, podríamos utilizar ya algunas características del texto para crear categorías in vivo. Obviamente una categoría debe estar asociada por lo menos a una frase que permita darle sentido. Entonces podríamos ampliar la citación sin ningún problema. Allí ya vemos la categoría al margen. Este sería el primer paso en el cual podríamos también agregar elementos como anotaciones, podríamos agregar anotaciones o memos en los cuales iríamos generando ya nuestro respectivo análisis. Entonces esto sería más orientado al análisis extenso. Es decir, ya serían notas propias, notas complementarias, experiencias de campo, en fin, ya tendríamos allí un cúmulo de información que nos permitiría la recuperación de dicha información. También podríamos especificar la página del documento al cual pertenece en el caso de la citación. Entonces podríamos ir indicando la respectiva página a la que pertenece las citaciones del documento. Bien, en general vamos a poder aprovechar mucho mejor la información. Araceli nos pregunta, ¿y qué pasa cuando los artículos están encriptados y no permiten obtener la información? Bueno, en general, Araceli, hay varias soluciones. Si el artículo, por ejemplo, se deja imprimir, lo que haríamos en forma práctica sería pasarlo, es decir, si esto fuera posible imprimirlo, estando en texto, lo volveríamos a un escáner con un reconocimiento óptico de caracteres para convertirlo de nuevo en texto y de esta manera poderlo aprovechar. Algunos otros programas como OmniPage Professional o AviWriter nos permiten a partir de la imagen de un PDF convertirlo en texto. Voy a enviarles por el chat los nombres de estos programas para que los tengamos en cuenta. Entonces, en general se conocen como OCR. Hoy en día en los dispositivos móviles también existen. Esto nos permite entonces la conversión de imagen a texto. Es decir, que lo puedo editar ya. Ellos son, por ejemplo, el OmniPage Professional,
o también les comentaba del Abby Rider. Disculpa María, no había visto tu pregunta, ya la respondemos, contextualicemos a todos. María nos pregunta si EndNote también se puede integrar, o EndNote Web se puede integrar a En Vivo. En realidad no hay problema porque el formato de salida de MyEndNote Web es un formato compatible con EndNote y perfectamente puedes descargar la bibliografía y generarla de nuevo en vivo. Entonces, sí, la respuesta es todo, es compatible también. La recomendación, de todas maneras, María, es que la mayor compatibilidad que tiene En Vivo es con EndNote, con el aplicativo local, por la posibilidad de importación de los PDFs y por la capacidad de almacenamiento que tiene. Bien, entonces, continuando con la tarea que tendríamos, podríamos, por ejemplo, generar algunos resultados muy rápidamente. A partir de esta información les voy a mostrar cómo la bibliografía o los campos bibliográficos de la referencia son traídos En Vivo, asociados a una clasificación de la información. Es decir, si se tratara de entrevistas, la clasificación sería la descripción de las personas como la información sociodemográfica asociada a ellas. En este caso, como son documentos, vamos a tener entonces el tipo de referencia, el autor, el año, el título, etcétera. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, alguna información que nos permitiría hacer algo de bibliometría con respecto a los campos que tenemos. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar el autor porque sé que el año es el mismo, que todos los artículos eran del 2014, entonces voy a usar el autor para graficar rápidamente la producción de dichos autores de estos artículos. Entonces entramos con un clic derecho al atributo, simplemente le decimos visualizar y le decimos graficar recurso por valor de atributo. Y de esta manera, permítanme, ya les muestro. Bueno, parece que no hay una buena distribución, pero pues por lo menos les muestro gráficamente lo que se puede hacer directamente en vivo. Se puede hacer gráficas a partir de los atributos en los cuales puedo también seleccionar la información, puedo decirle que no nos muestre los no asignados y no aplica porque algunos no fueron determinados. Seguramente alguna bibliografía que puede referirse a un grupo y no tiene un autor en especial. Bien, entonces aquí estaría representado toda la información. Como les digo, tengo la posibilidad de graficar de diferentes maneras. En este caso no está muy estética la gráfica, me disculpan, pero pues quería mostrarles lo que se puede hacer muy rápidamente. Bien, también podríamos hacer algo de minería de datos con las bibliografías que hemos recogido y hacer algunas consultas. Lo ideal sería, por ejemplo, examinar la frecuencia de palabras, examinar las palabras más frecuentes en dichos artículos con el fin de observar de manera general si nuestro tema está bien orientado, si los artículos son pertinentes, etcétera. Entonces, esto sería entonces la frecuencia de palabras o el conteo de las palabras más frecuentes. Entonces, podríamos decir que vamos a contar apenas las 100 palabras más frecuentes, por decir algo.
tiene una ventaja enorme que es quitar la longitud mínima de palabras como las preposiciones, los artículos, etcétera, y podemos dejar una longitud mínima de 4 letras. Esto nos va a potenciar la búsqueda porque va a dejar estas palabras frecuentes por fuera. También podemos hacer una búsqueda que incluya la raíz de la palabra, que asocie algunas palabras. También la podemos dejar exacta en el caso de que hayan algunas imprecisiones. En inglés seguramente van a ser mucho más exactas. Y podemos incluso dejar esta o también incluir los sinónimos o términos especializados o similares. Por la experiencia, digamos que las dos primeras son las más adecuadas. También podríamos hacer una selección de no todos los artículos, sino de algunos, en caso de que tuviéramos más de un tema en nuestro trabajo o en nuestro proyecto. Podríamos diferenciarlos y hacer la minería sin problema. Entonces la ejecutamos y lo que vamos a tener es una lista de las palabras más frecuentes hacia las menos frecuentes. Entonces, por ejemplo, Jorge nos pregunta si conocemos alguno de estos que sea para Mac. Jorge, EndNote y EnVivo ya están disponibles para Mac. En este momento ya está la versión completa de EnVivo. Este año se había liberado concretamente... perdóname, ya. Sí, de OCR te puedo decir que tengo uno en el iPhone que es muy bueno. No te sé decir el nombre en este momento, pero también los hay. Se llama el Perfect. Permítanme un segundito a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Sí, hay algunos en la tienda del Mac. Hay algunas utilidades que son, la mayoría de ellas son pagas, pero sí se llama Perfect OCR. Ya te lo escribo, se llama Perfect OCR. Es para los Mac y también para el iPhone. No sé si para el iPad, pero en general es de muy buena resolución. Creo que cuesta alrededor de $4. Bien, entonces en este momento estoy mostrándoles la lista de palabras que además de mostrarme la lista de manera eficiente, a partir de, por ejemplo, un término específico, tratamiento, suponiendo que mi trabajo va orientado al tratamiento de estos pacientes, podríamos simplemente autocodificar a partir de la búsqueda. También la podemos examinar todas las referencias asociadas a la información que nos está dando del tratamiento. Entonces aquí vemos que todas las citas, y a partir de esas citas yo puedo categorizar. Podríamos generar una categoría a partir de la búsqueda, cosa que no hacen otros software. Perdón. Y específicamente podríamos también ampliar el contexto de codificación sin ningún problema. Podríamos seleccionar todo para leer un poco mejor, que leamos las frases completas. Podríamos extender a un párrafo circundante para redondear las ideas y de esta manera pues tener un contexto más concreto. Y a su vez, con esta búsqueda también podríamos seleccionar y enviar todo esto a una codificación en un nodo existente o un nodo nuevo, es decir, a una categoría nueva o un código si lo prefieren. Entonces en este caso sería el término tratamiento. Ok,
entonces aceptamos. Observen que siempre nos va a permitir en todos los elementos que estamos creando, por ejemplo, hacer la definición con respecto al tratamiento o las aclaraciones pertinentes del término. Bien, una vez que hemos hecho esto, podemos observar otro tipo de resultados que pueden ser interesantes para hacer la exploración de la información e incluso ser utilizados como, como parte de la presentación de los mismos. Entonces, perdonen que yo no especifiqué esta tabla. En primer lugar, vamos a encontrar el término que estamos buscando, la palabra cáncer fue la que mayor conteo tuvo. Tenemos también un porcentaje ponderado de presencia y por último, cuáles fueron las palabras similares que se encontraron en el discurso. Curiosamente, aquí estamos viendo cómo hay artículos en inglés y otros en español, porque está apareciendo la palabra cáncer. Bien, en segundo lugar, ustedes podrían depurar aquellas palabras que no tienen sentido. Por ejemplo, el con podríamos agregarlo a una lista de palabras vacías, de manera que nos permita limpiar un poco lo que estamos encontrando dentro de esta búsqueda. Y aquí ya, como ven, ya desapareció, pues tendríamos que hacer nuevas limpiezas, pero en general aquí podemos ver lo que es una marca de nube cuando ya esté completamente limpia, o incluso desde aquí también podríamos comenzar esa limpieza. Entonces aquí vemos justamente el tema central de nuestro trabajo, que se trata de pacientes mujeres con cáncer de seno, y seguramente habrá otros términos asociados allí mismo. Si hay palabras que no son muy dicientes, como el que, por ejemplo, también puedo agregarla a partir de la nube desde acá, solo que tengo que volver a ejecutar la consulta para que de nuevo se actualice, y ustedes ya tienen estas nubes de palabras como resultados previos del trabajo que ustedes vayan a hacer. También podemos hacerlo en forma de mapas ramificados, donde vemos los términos más frecuentes hacia los menos frecuentes, donde pueden haber hallazgos interesantes, emergentes, que sería lo útil dentro de un análisis cualitativo. Y por último, les voy a mostrar entonces la posibilidad de hacer algunos análisis de conglomerados. Esta es el dendrograma que se presenta. Voy a ubicarlo de manera diferente para que lo podamos ver totalmente. Vemos que se observan 10 conglomerados en total. Yo puedo configurar el número de conglomerados. Estaría asociado a la similitud de los discursos en los artículos, de tal manera que ustedes podrían tomar la decisión de cuáles conglomerados les pueden ser útiles en un determinado momento, a qué problemáticas estaría asociado, en fin. Y hay diferentes formas de representación. Una de ellas es este dendrograma. El otro puede ser, por ejemplo, una representación en 2D, donde ustedes observan el tamaño de la esfera, es las veces que se repite la palabra, y estas cercanías, que serían representadas por el color, representan los conglomerados que ustedes van encontrando a lo largo del trabajo. También hay una representación en 3D que podría ser interesante en la medida en que nosotros depuramos los términos que estamos empleando. Esto todo lo podemos exportar a un archivo gráfico sin ningún problema. Podemos exportarlo a un archivo de JPG
para revisarlo posteriormente. Las palabras también las pueden llevar a Excel en caso de que quisieran exportar la lista de palabras para realizar algún análisis posterior. Podrían hacerlo sin ningún problema. Entonces, como vemos, estos son algunos de las posibilidades previas que se puede hacer, aparte obviamente de la categorización, de las anotaciones, los memos, etcétera, ya el análisis concienzudo dentro de En Vivo. Bueno, creo que con esto, creo que se nos acaba el tiempo. No sé si hay más preguntas. Seguramente es una presentación un tanto corta para el tema tan extenso que representa toda esta información. Ok, bueno, hay varias preguntas, me perdonan que no había revisado el chat desde hace un momento. Bueno, voy a comenzar. Wilman nos pregunta si con la data mining puedo analizar citaciones y afiliaciones de los papers. Sí, Wilman, podrías hacerlo sin ningún problema. Es decir, el truco sería agregar una categoría que te permita determinar o también puedo categorizar la información que se va agregando, pero a partir de los memos, no tanto de las anotaciones, sino de los memos. Y por supuesto puedes analizar las citaciones de los artículos, según entiendo. Creo que estaba interpretando mal tu pregunta. Por supuesto podríamos referenciar a los autores de tal manera que podemos hacer categorización de la citación dentro de los artículos. Me imagino que con el tema, el autor y posteriormente hacer toda la minería sin ningún problema. María José, sí. ¿Cómo analiza imágenes o videos? Bueno, en realidad tenemos, hoy estábamos centrados un poco en esta parte. Por supuesto, te puedo decir de palabra que no hay problema con la imagen, con las imágenes o con el video. También se puede agregar información asociada a las imágenes, a los videos y a los audios. Se categoriza muy similar a lo que hicimos con un texto. Se puede seleccionar un segmento del video y agregarle las categorías, los memos, las anotaciones. Efectivamente, Lucía, hay una presentación grabada en YouTube. Generalmente tenemos uno que respondería a tu pregunta, María José. Hay un video colgado en YouTube que es una introducción en vivo donde otro de los instructores presenta cómo se categoriza en audio, video y fotografías. Bien, hay otra pregunta por acá de Catherine. Sí, Catherine, realmente la integración de toda la información, digamos que no estamos casados con una sola utilidad. Seguramente que vamos a tener que llevar resultados, por ejemplo, todo lo que se asocia a una categoría, tú lo puedes exportar directamente al procesador de palabras. Podemos exportar en forma de texto, podemos agregar todos los elementos que hemos agregado dentro del análisis, no solamente la categoría, la descripción, las anotaciones, los memos, las relaciones, los hipervínculos que se hacen, sino que toda la información que esté asociada la podemos exportar a un archivo de Word para integrar todo nuestro trabajo. Esto sería
la forma de hacerlo en caso de necesitar más citaciones bibliográficas o referenciar. El truco sería, por ejemplo, que nosotros en cada artículo, concretamente voy a explicarlo, que tuviéramos, por ejemplo, en cada uno de los artículos la anotación del recurso, la bibliografía del recurso. Voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Voy a entrar a este artículo, lo voy a hacer en forma errónea en el sentido de que no es la bibliografía, aunque aquí está la descripción, que sería el título. Yo podría cambiar este contenido, este es el resumen generalmente que tiene asociado el artículo, pero en vez de la descripción podría perfectamente, voy a usar una bibliografía que tengo acá, simplemente de uno de los autores, a manera de ejemplo, para evitar, digamos, tener que citar todo el tiempo. Dejaría mi bibliografía asociada al nombre del artículo, y con esto ya tendría, en el momento en que yo tomo mi información para Word, estaría perfectamente recuperada esta información de la procedencia del artículo y su bibliografía completa. Edison, lo que haces en Facebook, por ejemplo, es tomar un diálogo sobre algún tema, un chat o un foro, y con el NCapture, que es un pequeño programa, un plugin que está adherido a los navegadores, puedes hacer la captura con el NCapture. A partir de esta utilidad se captura tanto el chat respectivo como una base de datos que incluso puede ser georreferenciado. Puedes saber con todos los participantes a qué lugares o de qué países están participando en ese foro. María, seguramente que sí. Creo que tenemos algunos programados. No sé si Lisa nos puede apoyar. María José, te haremos llegar información, por supuesto. Creo que hay un diplomado programado también sobre el tema de cualitativo, en el cual seguramente trataremos ambas herramientas. Permítanme que esta está larga, esta lista, pero pues trataré de responder las que sean más oportunas, y si no, les enviaremos vía chat la respuesta. Sama nos comenta que ha tenido problemas con bajar los PDFs de la base de datos, solo te baja las referencias. ¿Esto te refieres a EndNote, supongo, Sama? Sí, correcto, Araceli. Es un corto breve para que ustedes conozcan el programa. Edison nos pregunta si se puede exportar de EndNote a Atlas T. No, Edison. Desgraciadamente, Atlas T solo te va a recibir los PDFs, pero creo que la labor sería también la misma, aunque pues con la dificultad que tienes que subirlos manualmente. Catherine, en realidad sí se puede trabajar. Perdón, Lucía, sí hay un traductor en vivo. En vivo nos permite trabajar en los dos idiomas. En el proyecto yo puedo determinar, aquí donde está la información, puedo determinar en las propiedades del proyecto si voy a trabajar con inglés o si voy a trabajar en otros idiomas. Entonces esto me permite, incluso las palabras vacías están asociadas aquí mismo con el respectivo idioma que yo seleccione. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por supuesto, les estaremos haciendo llegar el link del video. Muchas gracias por la asistencia y una feliz tarde.